Bien, mis hermanos, hemos dicho que la resurrección de Jesús generó básicamente dos posturas. Si recuerdan, las mujeres que estaban ahí presentes, que estaban siempre buscando a Cristo, esas mujeres adoraron con temor. Cuando lo vieron resucitado, lo adoraron, pero lo hicieron con un temor reverente, con un temor santo, reconociendo la gloria, la majestad de ese evento, reconociendo lo glorioso y lo majestuoso que es Cristo Jesús al verlo resucitado. Ya lo amaban en vida, ya querían servirlo, así estuviera muerto, seguía siendo su Señor, pero nunca lo habían visto con una forma tan majestuosa o tan gloriosa como lo es el hecho de levantarse de la tumba misma. Yo creo que eso impactaría aún en nuestro tiempo. Ver a alguien que sale de la tumba después de estar muerto y en una condición de resucitado. Sin embargo, otros prefirieron mentir, ¿se acuerdan? Otros prefirieron comprar conciencias, pagarles buen dinero para que dijeran que a Jesús se lo habían robado y que realmente Jesús nunca había resucitado. De manera que, ¿verdad? De manera que nosotros podríamos decir, el Evangelio, la proclamación del Evangelio siempre ha estado marcada por dos corrientes. Siempre hay dos corrientes. Uno, los incrédulos, que van a decir mentiras, van a hablar todo lo que ellos puedan para afirmar que todo lo que tiene que ver con Jesús no es cierto, que son solo ideas de hombres, vanidad de pensamientos, que no tienen ninguna utilidad. Pero otros serán obedientes al Señor y como discípulos, tal como el Señor ordena, proclamarán la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo acabamos de leer con Pablo en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es, dice Pablo, poder de Dios para salvación a todo aquel que ha de creer. El Evangelio es poder de Dios, dice, el Evangelio transforma mentes y yo no me avergüenzo de él, dice el apóstol Pablo, yo lo predico, pero hay otros que se van a avergonzar, hay otros que van a preferir oponerse abiertamente al Evangelio, hay otros que van a hacer del Evangelio su estilo de vida, su mercadotecnia, el lugar de prominencia, el lugar de grandeza que no encontraron en el mundo trabajando, lo quieren encontrar en la supuesta predicación del Evangelio. Y de esa manera hay otros, muy en plural, que se encargarán de cualquier cosa menos de predicar a Cristo. Hay quienes realmente lo predican, hay quienes realmente proclaman la resurrección y el poder de Dios para salvar al que cree, y hay quienes mienten, engañan, se oponen, distorsionan. Todos esos están dentro de un mismo grupo. Nosotros veremos hoy la cara de obediencia, es decir, nosotros vamos a hablar de lo que le corresponde a los santos, de lo que le corresponde a los que Dios ha llamado. Los que Dios ha llamado tienen una gran comisión. Ellos no están llamados a reproducir mentiras. Ellos no están llamados a volverse mercenarios del Evangelio. Ellos no están llamados a avergonzarse del Evangelio. Ellos están llamados a proclamar el nombre del Señor y, como veremos hoy, a ser discípulos. Así que veamos esta porción que acabamos de leer bajo el título Conociendo a Jesús el Cristo, con S mayúscula, su gran comisión, el gran mandato del Señor para sus discípulos. Y lo primero que veremos es la condición de los involucrados en la gran comisión. ¿Cómo son aquellos discípulos que están llamados a la gran comisión? ¿Qué dice Mateo 28:16? Pero los 11 discípulos, menos Judas, ¿verdad? Si no fueran 12, menos Judas el Iscariote. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Es decir, fueron obedientes. Cuando lo vieron, ¿cuál fue su reacción? Lo adoraron, pero algunos dudaron. Muy bien, lo primero que se hace evidente es
que los que reciben la gran comisión son discípulos. Los que reciben el mandato, todos son discípulos. La palabra discípulo quiere decir un seguidor de Cristo. Alguien que está siendo enseñado. Alguien que está siendo enseñado, está siguiendo a Cristo, está buscando a Cristo. Los cristianos en principio solo eran discípulos. De hecho, ni les llamaban cristianos, solo les llamaban discípulos. Algunos judíos les llamaban los nazareos, porque como Jesús era de Nazaret, entonces ellos tenían una relación. Estos son los seguidores de Jesús de Nazaret, estos son los nazarenos. Habían formas en que se expresaban con respecto a ellos, pero en principio solo eran discípulos, seguidores de Cristo. Hermanos, esa tiene que seguir siendo nuestra identidad. Siempre tiene que verse usted como un discípulo. ¿Usted qué es? Yo lo que soy es un discípulo de Cristo. Yo lo que soy es un cristiano. Yo no soy esto, aquello o lo otro, ¿verdad? Yo no soy menonita, bautista, testigo, católico, bautista, qué sé yo, tantas denominaciones o nombres. En principio, ¿qué es lo que somos? Somos discípulos de Cristo. Y son estos discípulos a los que se le da la orden. Estos discípulos tienen internamente, a pesar de que son discípulos, todos adoran, pero dentro de la adoración hay unos dudosos. Veamos primero lo que ellos hicieron, adorar. Adorar, porque lo hicieron todos, hasta los dudosos, todos adoraron. Dice, pero unos dudaban. Mientras adoraban, unos dudaban, pero todos adoraron. Adorar es reverenciar, se define como reverenciar, arrodillarse. Es una definición, no tiene que ser literal, pero es como el sentido. Yo voy a reverenciar a Cristo, voy a arrodillarme ante Cristo, voy a estar completamente a los pies de Cristo en sujeción. Y como diría el eslogan de algún supermercado, 24/7, ¿verdad? Estamos para servirle 24/7, pero a Cristo, a Cristo. Por eso es un discípulo. El discípulo en general adora y el discípulo de Cristo adora a Cristo. Les leo, no ocupan leerlo, pero les leo. Mateo 28:9, que lo vimos la semana pasada. De repente Jesús le salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, las hermanas, acercándose, ¿a dónde fueron ellas? Abrazaron sus pies y lo adoraron. Las hermanas definieron en la práctica lo que era adorar a Cristo. Jesús las saluda, saludos, y ellas ¿qué ven? Los pies. Jesús está frente a ellas, pero ellas van directo a los pies de Jesús, porque es el acto simbólico de la adoración, es lo que conlleva la adoración. Vamos directo a los pies de Jesús, ya no para echarle aceite, ya no para curarlos, ya no para alabarlos, sino para mostrar nuestra sujeción, nuestra obediencia, ¿verdad? Habían viejos cantos que de niño me enseñaron, a donde tú vayas, yo iré, decía un viejo canto cristiano, donde tú vayas, yo iré, Señor. Es decir, yo solo quiero adorarte, yo quiero estar a tus pies, quiero rendirte la gloria. La adoración es la respuesta que se espera de un discípulo de Cristo. Si a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Qué es lo que le están preguntando? Usted adora a Cristo. Usted adora a Cristo. Para usted Cristo lo es todo. Dice Juan 4:23, la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente, le dice Jesús a esta mujer, ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Podemos decirlo de esta manera. Mira, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios forma. En un verdadero discípulo, lo que Dios va a formar es a una persona adoradora, una persona que va a estar a los pies de Cristo. Alguien puede pensar, voy a hacer una prevención pastoral. Alguien puede pensar, yo soy cristiano, pero no me congrego en ninguna parte. Recuerda que la iglesia le pertenece a Cristo.
¿Te acuerdas cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos? ¿Te acuerdas? A los cristianos de Jerusalén, a los cristianos que estaban por todos lados, Pablo los perseguía. Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Por qué me persigues? Y uno diría, ¿cómo? Si a él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo la iglesia. Sí, pero la iglesia es Cristo mismo. Él se identifica con la iglesia. Por eso la iglesia come su cuerpo simbólicamente a través del pan y toma de la copa, que es el símbolo del nuevo pacto hecho con la sangre de Cristo. Así que la iglesia está completamente identificada con Cristo y Cristo completamente identificado con la iglesia. Ser un adorador es servir a Cristo dentro del cuerpo de hermanos a los que Cristo ha llamado para que le sirvamos. También lo leímos ahí en Romanos. Pablo dice, ustedes, los llamados de Jesucristo. Todos los que se reúnen en la iglesia son los llamados de Jesucristo. Esta no es la única iglesia de Jesucristo. Bandera en Alto no es la única iglesia de Jesucristo. Hay más iglesias de Jesucristo, a mí no me cabe duda. No sé dónde están, deben haber más. Yo supongo que en Liberia seguro hay unas 2 o 3, pero debemos recordar que cada uno se identifica con una de esas iglesias locales y al identificarse con ella, estoy identificándome con Cristo. ¿Me explico? Estoy identificándome con Cristo. Si alguien lo ve a usted levantarse el domingo, bañarse, alistarse, sacar su carro y venirse, lo más seguro es que diga va para la iglesia. Y si usted empieza a saludarlo, con el tiempo te va a preguntar, ¿sos cristiano? Y uno dice, ¿cómo relacionó cristiano? Es que yo lo veo salir todos los domingos en la mañana. ¿Para dónde? Para la iglesia. La iglesia es el testimonio público de que yo pertenezco a quien esa gente pertenece. Yo pertenezco a Cristo y ellos también pertenecen a Cristo y por eso vamos y nos reunimos para adorar a Cristo, para escuchar a Cristo, y el que predica debe asegurarse de que va a hablar las palabras de Cristo. Y aquí las palabras de Cristo hoy en el Evangelio dice que los discípulos adoran y que lo hacen en espíritu y lo hacen en verdad. Lo hacen conforme a la revelación de Dios en las Escrituras, y en espíritu significa con E minúscula, quiere decir con su alma, con todo lo que usted es. Usted se entrega plenamente a adorar a Cristo, vive para Cristo. Es como si alguien le diría, ¿y tú eres cristiano? Y usted pudiera responder, yo estoy amarrado de cuerpo y alma a Cristo. Cristo es mi todo. Eso tendría que verse. ¿Verdad? Eso tendría que verse, porque cuando un corazón está ligado a Cristo, eso se ve, que la persona vibra, siente y ama a Cristo, ¿verdad? Es como los traileros, algunos aman su profesión, aman su oficio, hasta se mandan a hacer una camiseta con una palanca de cambio que tiene un 18, y dicen, yo manejo algo que tiene 18 cambios, ellos aman su profesión. Ahí se ve, son traileros. Igual el cristiano debería amar a Cristo, adorar a Cristo, identificarse con Cristo, porque estos son los adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, los que adoran normalmente alcanzan una revelación más completa del Cristo al que adoran. ¿Me explico? Si te pones, voy a decirlo de manera práctica, hermano, si te pones a los pies de Cristo, entenderás mejor, verás mejor, seguirás mejor a Cristo. Pero hay que ir ahí, a los pies de Cristo. Por eso estos discípulos fueron los que escucharon esto. Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. ¿Por qué escucharon ellos eso? Porque fueron obedientemente a donde Cristo les dijo que fueran, y ahí se les reveló y les dijo eso. Y ellos cuando lo vieron lo adoraron. Y después Jesús les dice lo que vamos a leer. Pero primero tuvieron que adorarlo. Al ponerme a los pies de Él, recuerda esto por el resto de tu vida. Al ponerme a los pies de Él, yo tendré mayor comunión con Él y entenderé con más claridad cuál es la voluntad de Él. Pero necesito ir ahí, a los pies de Él. Ya no sobre los míos, simbólicamente hablando, sino a los pies de Cristo. Guíame, Señor. Enséñame, Señor.
Decía el hermano Fausto González de Chávez, un pastor, un predicador: prefiero equivocarme al lado de Cristo. Prefiero, si mira, pero no te da miedo que estés equivocado, no importa, prefiero estar equivocado al lado de Cristo. Prefiero estar equivocado siguiendo a Cristo. Si es que estoy equivocado, ahí lo sabré. Y si no, de repente no me equivoqué, porque eso es lo que Cristo decía. Siempre debemos ir mejor al lado de Cristo. Ahora bien, dentro de los adoradores habían dudosos. Dentro de los adoradores habían dudosos. Escucha bien, hermano. Como diría el pastor Sugel Michelén, algunos dudosos van a ir al cielo. Algunos dudosos serán salvos. Algunos dudosos. Porque dentro de estos adoradores habían dudosos. Dice la Biblia en Mateo 14:31 que Jesús extendió la mano, sostuvo a Pedro para que no se hundiera y le dijo: hombre de poca fe. Y luego le preguntó: ¿por qué dudaste? Pero lo sostuvo, ¿no? No lo dejó hundirse. Lo mantuvo en pie sobre el agua. Pedro dijo: Señor, si eres tú de verdad, manda que yo también pueda caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca muy decidido, pero dice la Biblia que cuando él vio el viento, la tormenta, sintió el agua en los pies, se empezó a hundir. Increíble, ¿no? Al principio estaba bien, lleno de fe. Si eres tú, que yo pueda caminar. Cuando se baja de la barca, empieza a sentir todo lo que lo agobiaba alrededor y se empezó a hundir. Entonces gritó: Señor, sálvame, que perezco. No sé hasta dónde le estaba llegando el agua, ¿verdad? Pero Jesús extiende la mano, lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero bendito sea el Señor, que la salvación es de Él, y algunos, a pesar de que dudan y se están hundiendo, el Señor los sostiene y los saca, y los saca. Si eres un dudoso, un dubitativo, puedes decir: Señor, sálvame, que perezco. Sosténgame usted, Señor. Dice un hombre que era ateo: habían días, siendo yo ateo, que cuando me predicaban el evangelio me iba para la casa dudando. ¿No será cierto que lo que me dijo el pastor era verdad? Dudando. Cuando el Señor me salvó, después de escuchar al pastor predicar, a veces me voy para la casa dudando. ¿Y será cierto que lo que creí es cierto? ¿Verdad? Uno dice: ¿qué tipo más dudoso? Antes era ateo, dudaba. Y luego dudaba de su ateísmo. Y ahora que es cristiano, duda del cristianismo. Dice él: pero el Señor es el que me sostiene. Él es el que me sigue sosteniendo. Pero él fue muy sincero al decir: a veces dudo. Hombre, ¿y será cierto que hay un Cristo? ¿Será cierto que hay redención y vida eterna? Ay, Señor, ayúdame. Y yo le diría: ¿por qué le oras al que crees que no hay? Porque en realidad él no está siendo incrédulo, él está siendo dudoso. Y debemos diferenciarlos. La línea entre el incrédulo y el dudoso es el objeto. ¿Qué significa eso, pastor? Eso se llama filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el incrédulo y el dudoso? El incrédulo no cree que Jesús sea Dios. El incrédulo no cree que Jesús tenga el poder. El incrédulo no cree en Cristo. El dudoso no cree que Él crea. Es diferente. El dudoso está viendo para adentro. Él no cree. Él sabe que es Él el que no cree. Pero sabe que el que está viendo al frente es a Cristo. El dudoso dice: ese es Cristo. Y algo por dentro dice: pero yo no puedo creer. Es Él el que no lo cree. ¿Ven la diferencia entre el incrédulo y el dudoso? El dudoso duda para adentro. El incrédulo no cree lo que está viendo al frente. Estos eran discípulos, aunque algunos eran dudosos. No podían creer lo que estaban viendo, pero sabía que el problema estaba en ellos, no en el que veían. El que veían era Cristo, pero se preguntaban: ¿cómo? Y Jesús no cuestiona su incredulidad, su duda. Jesús no cuestiona su duda. Lo que hace es darles mayor revelación. Hablarles, darles un mandato para que si crees, confíes
Y si dudas, te confirmes y abandones la duda completamente. Jesús interrumpe, todavía no vamos a ir ahí, pero para ayudarle a los dudosos, Jesús interrumpe diciendo, toda autoridad me es dada. Tranquilos, sí soy yo, solo que ya dominé todo. Ya no hay nada que se pueda oponer, pero sí soy yo. Yo sé que tú no puedes creer lo que estás viendo, pero sí sabes que soy yo, sí soy yo. Tengo toda la autoridad, ya volví de la muerte, ya volví de la tumba. Así que esto ayudó sin duda a los dudosos y también ayudó a los adoradores que no dudaban. Hermanos, la Biblia acepta que algunos de nosotros dudaremos. Dice Judas 22, tengan misericordia de algunos, escucha esto, que dudan. Tengan misericordia de algunos que dudan. El que se queda pensando, como el ateo ese, ¿será verdad? Y seguramente el pastor, cuando lo volví a ver otro día, le volví a hablar. Y él se iba dudando hasta que el Señor lo salvó. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. No se hace, dicen los teólogos, no se hace metiendo la mano y agarrando el tizón encendido. Si está encendido no es un tizón, es, ¿cómo se llama? Ya me olvidó. El palo que está en el fuego. Bueno, el palo que está en el fuego. Ninguno dio con la palabra, ¿verdad? No se hace metiendo la mano y agarrando el leño encendido. Se hace dándole toques al suave. Usted lo jala un poquito, lo jala otro poquito, lo jala otro poquito. De los dudosos tengan misericordia. A otros, sálvenlos de a poquito. De otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo hasta la ropa que se ponen. Veo que hay diferencias. Siempre tenemos misericordia, pero hay uno con el que ya no hacemos nada. Aborrecemos hasta la ropa que se pone. No andamos con él, no hablamos con él, no comemos con él. Evidentemente es una persona incrédula y rebelde, pero otros solo son dudosos. Entonces los ayudamos con paciencia a que se confirmen, ¿verdad? No es abiertamente contrario a la fe, solo es que nunca le han predicado, solo que es una persona que duda. Habiendo dicho esto, vamos a considerar ahora el mandato que recibieron los discípulos. Adoradores todos, recuérdenlo. Adoradores todos, pero unos dudosos, de los cuales diría yo, hasta Cristo tuvo misericordia, porque en Mateo 28:18, ¿qué dice? Acercándose Jesús, les dijo. A pesar de que eran dudosos, Cristo fue por ellos y se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, más allá de la duda, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Este es el segundo punto del sermón. La gran comisión es el mandato por excelencia a los discípulos todos, los que están firmes y los que dudan. Igualmente tenemos un mismo mandato: vaya y haga discípulos. Este es el Cristo resucitado. Aún no se ha sentado a la derecha del Padre, pero ya sus enemigos fueron derrotados. Por eso Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tal vez tú quieres ir a predicar el Evangelio, pero estás pensando, ¿y si me rechaza? ¿Y si me dice algo? ¿Y si me hace una pregunta que yo no podré responder? Yo le diría, no importa. Dudoso, vaya. Cristo tiene toda la autoridad. ¿Sabes qué significa? Que no has pensado en una posibilidad. ¿Y si Él lo quiere salvar? ¿Y si Él lo quiere salvar? Y solo está esperando que tú hables. Por eso Cristo dijo, toda autoridad. Ve y háblale. Ve y dile con confianza. Confía en el que tiene toda la autoridad. Ve y háblale.
Dice entonces nuestro texto en Colosenses, leo para ustedes, Colosenses 2:13, pero voy para el 15, Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos e incircuncisos en nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. La pregunta aquí es, ¿cuándo nos perdonó? ¿Cuándo quitó el documento que nos era contrario? El día que Cristo murió en la cruz, clavaron el acta que me era contraria. Si alguien me dice, tú eras un mentiroso, tú eras un ladrón, tú eras un mal hablado. Sí, era. Cristo tomó todo eso y lo clavó en la cruz. Y Él pagó por esos pecados. Ya no soy lo que antes era. Somos nueva criatura en Cristo. Ahora dice el verso 15 que no solo clavó mis pecados, sino que despojó. Dice el verso 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos mediante Cristo. El Padre Dios triunfó en la cruz por medio de Cristo, en su muerte, en su entrega y en su resurrección. Jesús triunfó. Cuando salió de la tumba, ya venció todo. Venció al diablo, venció a los demonios, venció los deseos de la carne, venció la muerte misma, que era la consecuencia del pecado. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero ahora hay uno que se devolvió de la tumba misma. Así que Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice, no hay ámbito en el que yo no gobierne. No hay ámbito en el que yo no gobierne. Es evidente que la cruz fue el medio por el cual Dios nos dio libertad, pero también el medio a través del cual Dios le quitó toda autoridad y todo poder a los demonios, al diablo, a la carne, a la oposición. Eso hace a Cristo el único sobre todo. No es que antes no lo era, pero ahora es evidente porque ha resucitado. Cristo en la cruz, al entregar su vida, se coronó de obediencia y al resucitar adquiere el máximo referente de autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Él es el que manda, eso es lo que está diciendo. Yo soy el que mando, yo doblego corazones. Yo hago lo que quiero en cuanto quiero y nada lo puede impedir, absolutamente nada. No hay otro nombre bajo el cielo, no solo para que seamos salvos, sino en todo sentido. Ningún otro nombre se debe adorar, ningún otro nombre se debe venerar. Escucha esto, ningún otro nombre se debe obedecer, ninguno. Si yo le hago caso a Edier, estoy pecando contra Cristo. Porque yo no tengo toda la autoridad. La autoridad la tiene Cristo. Yo debo asegurarme que yo no esté estorbando a Cristo y sujetarme a Cristo y seguir a Cristo. Esto es lo que Jesús está diciendo cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay poder humano o diabólico que se le resista o que pueda impedir su obra. No hay imperio que lo detenga. No hay nada que pueda retrasar lo que Él está haciendo. En ese sentido, los enviados de Jesús a cualquier tarea ya tienen la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque Jesús ya posee toda la autoridad suprema. Ya la posee. En Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Aquí es donde voy, escuchen. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Pero leo una parte de lo anterior. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cuando Jesús murió y resucitó, anuló el poder del que tenía el poder. Ya el diablo no tiene la influencia. Entonces, ¿cuál es el derivado lógico de que Él tiene toda la autoridad? Vayan y hagan discípulos
a todas las naciones. Ese mandato es la conclusión lógica de que Jesús tiene toda la autoridad. Ahora, hermanos, ha mandado Jesús a sus discípulos a que recojan decisiones. ¿Sabe qué es una decisión? Voy y hablo con alguien y le digo, ¿quieres orar aceptando a Cristo? Y la persona dice que sí. Y yo lo guío en la oración. Ni siquiera es él el que ora. Yo tengo que guiarlo. Imagínense qué deficiencia. Él quiere aceptar a Cristo, pero yo tengo que guiarlo. Una vez que él ora, yo lo apunto y me devuelvo. Y le digo a los hermanos, ya gané una alma para Cristo. Y entonces yo agarraría a ese hermano y le daría vuelta y le diría, ¿dónde está el alma que ganaste? No la veo. La Biblia no nos mandó a recoger decisiones. Nos mandó a hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. No es solamente dar mi testimonio. De hecho, no dice en ninguna parte, den su testimonio. Dice, hagan discípulos. No es solo dar mi testimonio. No es solo recoger un número de que tengo un nuevo seguidor. No es que ore conmigo. Es hacerlo a él un seguidor de Cristo. ¿Cuánto requiere eso? Si a mí me ha llevado años seguir a Cristo, ¿cuánto requiere que hagamos a otro? Un seguidor de Cristo, ¿verdad? Es un proceso, hermanos. No es solamente hacer algo pasajero, es realmente formar un seguidor. ¿Y cuál es el método? Vea conmigo de nuevo, Mateo 28. Mateo 28, 19. Vayan pues, como Él tiene toda la autoridad, y hagan discípulos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y 20, enseñándolos. ¿A guardar cuánto? Todo se mandó. Vayan y hagan discípulos a través de dos cosas: bautícenlos y enséñenlos. La tarea no es ir, la tarea es hacer discípulos. Ir es parte del proceso. No podemos hacerlo si no vamos. El mandato no es vayan, el mandato en ese texto es hagan discípulos, hagan discípulos. Yendo, hagan discípulos. Pienso en los hermanos que son choferes. Mientras eres chofer de camiones, haz discípulos. Pienso en los hermanos que tienen un negocio, una tienda, que venden helados, lo que sea. Mientras haces eso, haz discípulos. El que trabaja en una oficina, mientras haces eso, haz discípulos. Es mientras vas por el camino, mientras vamos por la vida, ve por la vida haciendo discípulos. Porque tú obedeces solo a uno, a Cristo. Y Él dijo que mientras yo iba, que fuera haciendo discípulos. Mientras vives ahí, hermana Sirleni vive ahí. No es una esquina, pero es un lugar muy congestionado de gente. Mientras vives en un lugar sumamente congestionado de gente, haz discípulos. Mientras vives allá en una finca donde no vive nadie, casi solo tú y unos cuantos, haz discípulos. Todos, mientras vamos haciendo discípulos. Pero hay que hacer dos cosas: bautizarlos y enseñarlos. Hay que llevar a cabo ese método. El mandato, hacer discípulos. El método, bautizándolos y enseñándolos. Bautizándolos, tal como nosotros lo hacemos, pero vamos a leer un par de citas bíblicas. Abran su Biblia en Hechos 2, por favor. Hechos 2, versos 37 y 38. Y luego Hechos 2, 41. Para que vean el proceso para bautizar. No es ir por la vida metiendo a cuanta gente dice que sí al agua. Hechos 2:37, ¿lo tienen? Hechos 2:37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro. Pedro ya había predicado. Pedro ya les había dicho que ustedes mataron el autor de la vida. Ustedes mataron a Cristo. Al oír esto, ellos estaban, dice, profundamente conmovidos. Hechos 2:37. Y le dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro responde: arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Vieron el orden? Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán
el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién debe ser bautizado? El que se arrepiente. ¿Qué conlleva el arrepentimiento? Conlleva un profundo dolor por mi pecado. Por eso le digo a algunos, tienes que sentirte pecador. Tienes que sentirte pecador. Porque el arrepentimiento conlleva un profundo dolor por mi pecado. Estoy mal, me siento mal, sé que estoy mal, aunque todo alrededor mío esté bien. ¿Me explico? Eres un estudiante exitoso, eres una persona que tienes una empresa exitosa, sí, pero sabes que eres pecador. Sabes que estás mal delante de Dios. Aunque tengas buena plata, no hay que estar en quiebra para arrepentirse. Eso no importa. Puede que esté en quiebra. Mucho pecador puede que esté en quiebra, pero no es requisito previo. El requisito previo es escuchar la verdad de que en Adán todos pecamos. Que tú eres pecador. ¿Saben que hay gente que viene a la iglesia porque se cree demasiado buena? Hay gente que viene a culto porque ellos se creen buenos. Y a esa gente hay que enseñarle que tus mejores obras no son nada más que trapos de inmundicia delante de Dios. Lo mejor que yo pueda hacer sigue siendo pecado. Si alguien dice, yo ya me bauticé, yo acepté, ya me bauticé, yo tomo la Santa Cena y yo doy mis ofrendas. Pero si realmente no estás arrepentido, si nunca has sentido dolor por tu pecado, eso solamente es la muestra de tu idolatría, de la adoración que tienes a ti mismo, de la manera en que te amas. Te amas demasiado que no quieres ir al infierno. Te amas tanto que quieres que te reconozcan como un buen cristiano. Primero tiene que haber arrepentimiento. Me decía una señora, y disculpen la ilustración, pero me decía una señora, yo merezco a alguien que me ame, que me quiera bonito. Y yo le dije, usted lo que merece, dice la Biblia, es el infierno. Usted se imagina, esa señora viajó 35 kilómetros para reunirse conmigo en un lugar, para contarme su problema. Vino, echa leña, y me dijo eso. Mi esposo, esto, lo otro. Yo merezco a alguien que me ame. Yo merezco a alguien que me quiera bonito. Y mi mente dice, lo siento. La Biblia dice que tú y yo lo que merecemos es el infierno. Porque cuando dice, porque por gracia son salvos, ¿qué es lo que está diciendo? Que merecemos la condenación. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cada vez que dice algo más, me va hundiendo más, porque por gracia soy salvo, ok. Y luego dice, ay, qué bueno que yo soy salvo, por medio de la fe. Sí, la fe mía. Y esto no es de vosotros. Y uno dice, entonces, no hay nada tuyo. Todo es gracia de Dios. Lo que tú merecerías sería la condenación. Eso me llevó a mí a bajarme de la silla y decir, Dios, ahora entiendo. Yo me había bautizado, yo me había hecho miembro de una iglesia, yo esto y esto. Ahora entiendo, si tú no lo haces, yo no me puedo salvar a mí mismo. Y Dios diría, correcto, la salvación es mía, no es tu obediencia, es la gracia de Dios. Porque algunos de nosotros hemos sido muy bien educados y somos obedientes, pero la obediencia mía no me va a salvar, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Así que, hermanos míos, recordemos que se requiere arrepentimiento, reconocimiento de mi condición, dolor por mi condición y búsqueda de Dios. Señor, sálvame. Es lo que Pedro dijo, arrepiéntanse. Les duele lo que les dije. Él dice que estaban dolidos. Entonces les dijo, arrepiéntanse. Es decir, vuélvanse hacia Dios y bautícense. Vuélvanse hacia Dios. Si alguien dice hoy reconozco, hoy me he dado cuenta que soy un pecador. Pastor, yo me creía bueno, pero ahora me doy cuenta que soy un pecador. O pastor, yo siempre he pecado, pero para mí era tan divertido. Ahora me doy cuenta que eso no era bueno y no glorifica a Dios. No quiero más esa vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bautízate. Bautízate. ¿Estás dispuesto a volver a Cristo? Sí. ¿Vienes hacia Dios en arrepentimiento? Sí. Entonces, bautízate.
Es lo que sigue. Arrepentidos y bautizados. Hechos 2:41. Presten atención ahí al 2:41. Reflexionen en las expresiones verbales. Entonces, 2:41 de Hechos, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que habían recibido la palabra. Recibir la palabra es hacerle un lugarcito, bueno, no aquí. Hacerle, y no un lugarcito, el lugar principal. Hacerle o darle el lugar principal a la palabra, a lo que se dijo. ¿Qué es lo que se dijo? Que tengo que arrepentirme, que tengo que volverme hacia Dios. Entonces, si yo le hice un espacio en mi mente a eso, y ese es el lugar central de mi mente, bautízate. Bautízate. Es lo que sigue. Bautízalo. Pero recuerda, hermano, primero debe haber escuchado el Evangelio. El Evangelio inicia con una mala noticia. Eres pecador, desobediente y rebelde. Pero no se queda ahí, ese no es el Evangelio, esa es la mala noticia. Ahora viene la buena. Dios ha tenido de nosotros misericordia y ha enviado a su Hijo Jesucristo. Lo ha clavado en la cruz para reemplazarnos. La vida recta de Cristo se te da a ti como un regalo. Y la vida perversa suya es clavada en la cruz para acabar con ella para siempre. Ese es el Evangelio que salva, la buena noticia. Ahora vuélvete a Dios, reconoce tu pecado, pídele que te salve, que tenga de ti misericordia, que abra tu entendimiento. Y cuando has hecho esto, ahora te bautizas. Entonces, escucho el Evangelio, me siento pecador, culpable, responsable, habiendo escuchado, estando dispuesto, recibo la palabra que se me ha sido dada. Y procedo a bautizarme. Procedo a bautizarme. Ese es el método correcto y los pasos correctos. Uno no se bautiza antes de haber creído. Si a alguien yo le digo, tú te habías sentido pecador como hoy, tú habías visto la gracia de Cristo. No, nunca la había visto, pastor. He ido a las iglesias por años, pero nunca me habían mostrado eso. ¿Y ya eres bautizado? Sí. Tu bautizo no debería valer nada. Porque te bautizaste como un ritual, en un estado de inconsciencia. ¿Me explico? Pero si ahora te has bautizado en reconocimiento de tu pecado, de la gracia de Dios que está solamente en Cristo, ese es el bautismo correcto. Es el bautismo por arrepentimiento. Es porque estoy arrepentido y entiendo que lo que sigue es bautizarme. Les conté, hermanos míos, disculpen que este sermón me parece no tanto como el de los domingos pasados, sino más como una escuela. Les conté que una señora, cuando le dijeron que la iban a bautizar, le explicaron el Evangelio y le dijeron que le iban a bautizar, ella se despidió de su mejor amiga del mundo. Eran bailarinas, full. Y ella fue a despedirse, como si se fuera a morir. Y la mejor amiga la escuchó despedirse y ella también empezó a llorar. Y ella le dijo, te invito a que vengas el domingo a mi bautismo, porque ese día muero al mundo y me levanto para Cristo. Y cuando le iban a bautizar, la joven otra vez dijo unas palabras. Y cuando ya le iban a meter al agua, la amiga gritó y dijo, no. Y le dicen, ¿no qué? Yo no quiero que ella muera y yo no morir también. Bautícenme a mí también, por favor. Esa muchacha había entendido que hoy se muere mi mejor amiga. Y de verdad que eran amigas porque también se quería morir con ella. Y el pastor le dijo, tranquila, después te explicamos el Evangelio también a ti, ¿verdad? Y a los días también la bautizaron. Pero ella había sido impactada por alguien que había comprendido realmente qué implicaba ser llevado a las aguas del bautismo. Había entendido realmente su condición y la necesidad de la gracia. Y había encontrado toda esa gracia solamente en Dios por medio de Cristo. Padre Dios, ahora entiendo. Si tú no me salvas, no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? Nada que yo pueda hacer. Algunos han sido bautizados por ritual, no por lo que la Biblia enseña. El proceso bautismal conlleva escuchar el Evangelio, arrepentirme y ahora bautizarme. Hechos 8:36, ¿qué dice? Hechos 8:36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Hechos 8:36. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ahí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Una vez que has escuchado el Evangelio, una vez que hay arrepentimiento, una vez que hay una convicción, ¿qué se ocupa ahora? Agua. Entonces alguien dice, aquí tengo una botella. No, yo estoy seguro que el eunuco andaba una botella. Estoy seguro. ¿Quién va a andar sin agua ahí en esas zonas bíblicas? Nadie, todo el mundo debería andar agua. Pero el eunuco no dijo, aquí tengo agua, ¿por qué no me bautizan? No, él dijo, ahí hay agua. Un cuerpo de agua. Providencialmente pasaron a la par de un lugar donde había agua. Y él asoció todo. Él acababa de escuchar el Evangelio. Él reconocía su condición. Él asoció todo y dijo, Felipe, ¿y por qué no me bautizas entonces si aquí hay agua? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es Dios. Eso fue lo que él dijo. Jesús es Dios, es mi Señor, es el que controla mi vida. No voy a vivir más sin Él y no más para ningún otro que solo Él. ¿Por qué no me bautizas? Y Felipe dijo, bueno, vamos. Entonces lo último que ocupas para bautizar es un cuerpo de agua. Un cuerpo de agua, sea río, laguna, mar, poza, un cuerpo de agua, bajo condiciones normales. Un cuerpo de agua para un hermano en Irán significó abrir la llave del baño y decir, Padre Dios, me bautizo. Porque aquí no hay nadie que me bautice y tampoco me puedo ir a bautizar a un cuerpo de agua. Están en guerra, siempre han estado en guerra, así que en ese momento estaban en guerra. Él abrió la llave del baño y dijo, yo me bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahí es prohibido ser cristiano en esos lugares. Te matan por ser cristiano. Así que él lo que leyó fue un tratadito. Leyó el Evangelio, se sintió pecador, le pidió perdón a Dios. Y el tratado decía, ahora busca a quien te bautice. Y él dijo, ¿quién me va a bautizar? Me voy y me bautizo en el chorro del baño. Pero no es lo normal. Nosotros, alguien aquí está en guerra, aquí están volando bombas, hay bombardeos, hay muertos. No, ¿verdad? Ahí está el río Colorado, ahí está la playa, vamos a un cuerpo de agua y usted diría, ahí hay agua, bautícenme, bautícenme. Y debe ser bautizado. ¿Por qué debe ser bautizado, hermanos? Con eso termino lo del bautismo. ¿Por qué debe ser bautizado? Porque Cristo lo ha mandado. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlo, métanlo en el agua, ¿verdad? Y la palabra bautizo implica inmersión. Métanlo, no aspersión, inmersión. Métanlo en el agua, ¿verdad? Es lo que quiere decir la palabra bautizo. Quiere decir ser metido. Ser metido. ¿En qué? En agua. Hay que ser bautizado de esa manera. ¿Y qué sigue después de ser bautizado? Didascalia. Enséñenlos, enséñenlos. Hechos 15:35. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. ¿Haciendo qué? Hechos 15:35. Enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de las palabras del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Proclamando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Enseñando. Tal vez usted ya sabe, mi papá sabe esto desde hace años, pero aquí hay gente que no lo sabe. Aquí hay gente que viene llegando, que es la primera vez que están escuchando estas cosas. Entonces hay que enseñar, hay que proclamar las buenas nuevas de las palabras del Señor. ¿Y qué dice Hechos 18:11? Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Enseñándoles. ¿Cuánto tardó Pablo? 1 año y 6 meses. A veces Pablo no podía quedarse, porque lo estaban persiguiendo y lo iban a matar. El otro día, después de que la gente había sido salva, el otro día o el mismo día, lo apedreaban y lo tiraban afuera. A veces Pablo se levantaba y volvía a entrar, pero a veces no, a veces se iba. Pero si él podía, él se quedaba. ¿Qué le dice él a los de Roma? En la carta que leímos hoy, Pablo dice, anhelo verlos. ¿Para qué, Pablo? Para enseñarles, para mostrarles el Evangelio. Pero como no puedo ir, ahí les va la carta, la carta a los romanos, porque no puedo ir. Pero él siempre estaba dispuesto
a esta enseñanza. Hermanos, la enseñanza lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo diría, mínimo seguro como 1 año y medio. Promedio, tal vez como 3 años, enseñándole a alguien. Unos 3 años para empezar a ver que él está aprendiendo y está cambiando. Pero eso lo vemos en la Biblia. ¿Para qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Para que entendamos cuál es nuestra tarea. No solo es hablar el evangelio, es llevarlo hasta el bautismo. ¿Y del bautismo a dónde? Hasta la enseñanza. Digo, de manera chistosa. A veces vienen y me dicen, pastor, ahí le traje a uno. Y digo, ¿ya lo enseñaste? No, está crudo. Entonces, ¿para qué me lo traes? Tienes que enseñarlo, tienes que bautizarlo, tienes que predicarles el evangelio. Hermano, yo no veo en la Biblia que los pastores sean los que bautizan. ¿Usted ve eso en la Biblia? Que eso le toca a los pastores. ¿Usted lo ve? ¿Papi lo ha visto? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso es un mandato a todos los discípulos. Claro, si la iglesia está organizada siguiendo el orden bíblico, lo ideal sería traerlo a la iglesia y decir, hermano, este hombre está arrepentido. Yo ya le prediqué, yo ya le he estado hablando el evangelio, él ya lo entendió y está arrepentido. Lo traje para que lo bautizáramos. ¿Me explico? Toda la iglesia, porque hay una iglesia organizada. Pero si no hay iglesia organizada, ¿qué queda? Predico y bautizo. Porque es lo que Cristo me mandó a hacer. Si mañana nos bombardean y no nos volvemos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, enseñar, bautizar, hacer discípulos de Cristo. Eso fue lo que se nos mandó a hacer. Si estamos organizados, gloria a Dios por eso, porque lo traemos. Y tal vez el pastor diga, hermano, ¿quieres bautizarlo? Tú le hablaste el evangelio, tú le has enseñado hasta ahora. ¿Quieres bautizarlo? Bautízalo. No hay ningún problema. ¿Me explico? Porque lo bautizo dentro del cuerpo de la iglesia. Si me quieren dar a mí el honor, yo lo bautizo. Está bien. Ustedes han visto que hay padres que bautizan a sus hijos. Nunca han visto eso en unas iglesias. Le dicen al papá, hermano, ¿quieres bautizar a tu hijo? Bautízalo. Ten el honor de bautizarlo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es un discípulo. Y porque a todos los discípulos se les mandó a bautizar y enseñar. Es decir, a hacer discípulos. Pablo dice en sus cartas, yo ni he bautizado casi a nadie. Pablo no andaba bautizando, Pablo andaba predicando y les dejaba a la gente ahí, a la gente, bautícenlo. Yo me voy, porque él tenía que andar de lugar en lugar, bautizando. No quiero decir, pues si se vuelven bautizadores, Dios quiera que bauticen gente que de verdad ha sido salva, ¿verdad? No quiero decir, vayan por el mundo bautizando a cuanta gente quieran. Recuerden que para bautizarlos tiene que haberse arrepentido y tiene que haber creído. Y si hay una iglesia organizada, pues él debería ser parte de esa iglesia. Y dentro de esa iglesia ser bautizado, aunque lo bautices tú. Y recuerden que el liderazgo de la iglesia es masculino. Aquí no vemos hermanas bautizando, hombres bautizando, ¿verdad? Es masculino el liderazgo de la iglesia. Muy bien, lo último, el compromiso del Señor en la gran comisión. ¿Cuál fue su compromiso? Mateo 28, el verso 20. Mateo 28, 20, la última parte, ¿qué dice? Y recuerden, ¿qué dijo Cristo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos la promesa de su compañía. Esa expresión, y recuerden, es miren, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Hermanos, si nosotros somos cristianos, si por la gracia de Dios hemos sido salvos, solo para Cristo hemos de vivir. Recuerde que el evangelio divide la población humana en dos: los mentirosos, los engañadores, los falsificadores y los verdaderos cristianos. Y que a los verdaderos cristianos solo se les ha dado una gran comisión: hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Cómo los hago? Bautizándolos y enseñándoles. Ese es el método. La gran comisión es: haga discípulos. La razón por la cual usted y yo fuimos salvos y seguimos vivos
seguimos vivos, es porque el Señor quiere que hagamos discípulos. Esa es la razón por la cual seguimos aquí. ¿Usted va a amanecer mañana? Probablemente. Yo creo que aquí por condiciones normales no creo que alguien no amanezca. Pero probablemente amanezca. Si usted amanece mañana, recuerde. ¿Para qué hoy abrir los ojos? ¿Para qué? Desde la perspectiva suya puede ser para ir al trabajo. Desde la perspectiva de Dios era solo para una cosa. ¿Cuál? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Dice Cristo, ve, enséñale, predícale, bautízalo, enséñale. Enséñale a guardar todo. Y recuerda, yo estoy contigo en esa labor todos los días. ¿Hasta cuándo? Dice el texto, hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que todo lo que vemos se va a acabar. Todo lo que vemos se va a acabar. Y que la verdadera razón para invertir mi vida es hacer discípulos. Recordémoslo, hermanos, por favor, porque hay que recordarlo. Recordémoslo. Hermano Rafa, cuando llegas en la mañana ahí, vas a abrir el camión, desenllavarlo. Yo no estoy aquí solo para manejar. Yo estoy aquí para hacer discípulos. Hermano, también hermano Roberto, Axel, igual. Yo no estoy aquí solo para hacer negocios, empresa o trabajo. Yo estoy aquí para hacer discípulos. Yo amanecí hoy para hacer discípulos. Para eso que estoy aquí. Si no fuera por eso, ya Dios me hubiera llevado para el cielo. Pero Él me tiene para eso, para hacer discípulos. Debo orar, buscar, debo ser un buscador de almas. Un buscador de almas no quiere decir un insensato, pero sí quiere decir un atrevido constante para ser discípulos. Cuando conozco a alguien debo estar pensando, ¿cómo puedo hablarle de Cristo? ¿Cómo puedo hablarle de Cristo? Tal vez con un tratado, un folletito, para que ya empiece un algo, a ver qué pasa. O tal vez es mi compañero que anda conmigo todos los días. Entonces puedo hablarle. Yo tenía uno que le decían el Chupe, y el Chupe se montaba conmigo y hablábamos. Mira, y vos que sos cristiano, ¿qué dice la Biblia de tal cosa? Y hablábamos. Pero no hablábamos solo para sacarle las dudas al Chupe, hablábamos para llevarlo a Cristo. Siempre llevándolo a Cristo. Y por eso, José Santos, tal cosa. Y por eso, José Santos, tal cosa. Siempre llevándolo a Cristo. ¿Fue salvo José Santos? Hasta donde yo sé, no. Pero mi tarea fue cumplida. Anunciarle el Evangelio. Con solo llamarlo José Santos, para él ya era una cosa diferente. Porque a él todo el mundo le decía el Chupe, ¿verdad? Y cuando él escuchó que yo lo nombraba, ¿y usted cómo se llama? El Chupe. Me dice, no, ¿usted cómo se llama? José Santos. Yo te voy a llamar José Santos, ¿verdad? Hasta que el Señor así lo permita, para seguirle ministrando el Evangelio. La gran comisión, termino con esto, la gran comisión es el resultado lógico de la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 14. Tengo obligación. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Como un obligado. Tengo obligación, tanto para los griegos, esos eran los sabios, los intelectuales, los de la U, ¿verdad? Los de la U. Para los griegos como para los bárbaros. Esos eran los del barrio que andan descalzos con los pies llenos de tierra y volando piedras. Tengo obligación para los intelectuales y para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy a anunciar el Evangelio. Yo tengo la obligación. Todos tengo que predicarles. No hay distinción. Todos tengo que predicarles. Y Pablo tenía ansiedad. Pero no de la que lo hacía comer mucho arroz con pollo, sino de la que lo llevaba a predicar el Evangelio. Hermanos, ¿estamos nosotros ansiosos de predicarlo? Ansiosos de predicarlo. Mi mamá tiene un don, porque ser evangelista también es un don. Mi mamá tiene el don de que ella
a todo mundo le habla de Cristo. A todo mundo le habla de Cristo. Yo no he conocido uno que se le vaya. No lo he conocido. Si es amigo de ella o llegó donde ella o hasta la doctora, ya que todo el mundo, ella le va a hablar de Cristo, ella le va a hablar de Cristo, ella le va a hablar de Cristo, ¿verdad? Y a veces yo pienso, ¿será el momento correcto o no? ¿Verdad? Si Dios nos evaluara a los dos, Él diría, sé más como ella. Habla, habla, habla. No seas tan evaluador del mejor momento. Habla, habla, habla. Es mejor equivocarse al lado de Dios. ¿Y cuál era el lado de Dios? Haga discípulos. Y para hacerlos hay que hablar. Hay que hablar. ¿Y hablar de qué? Del Evangelio. Hablar el Evangelio. Así inicia. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir. Hay que seguirlo hasta llevarlo al proceso completo. Que quede bautizado, que quede dentro de la iglesia. ¿Verdad? Pero hay que hablar. Así arranca todo. Hablando el Evangelio. El Señor nos ayude, nos dé disposición. Porque, hermanos, usted lloró cuando escuchó la proclamación de Cristo en la cruz. Usted lloró. Se sintió compungido. Salió de aquí sintiéndose pecador el domingo pasado y el domingo tras anterior. Sí, salieron de aquí sintiéndose pecador. Yo salí sintiéndome pecador. Yo salí pero inquieto, ¿verdad? Mi alma se sentía mal de ver a Cristo en la cruz. Pero la consecuencia no debe ser solo esa. Debe ser esta. Ve y haz discípulos. No solo siéntete pecador, haz discípulos. Ese es el mandato del Señor. Vamos a orar.